Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nuevamente nos estamos encontrando después de una semanita de parciales, en la cual en su mayoría, por lo menos de las comisiones en las que tengo a cargo, han rendido y muy bien, así que felicitaciones. Ahora nos encontramos con el práctico 11 y dando inicio a lo que es el tercer bloque de esta cursada virtual 2020, eh, en la cual vamos a charlar del reino Plantae. Comenzamos con el primero de los grupos que se encuentran en el reino Plantae, que son los briófitos, pero como verán en el título práctico yo también puse ciclos de vida. ¿Por qué? Porque en absolutamente todos los grupos que constituyen el reino Plantae, de los cuales estuvimos charlando bastante en todos los dos bloques anteriores de la cursada, que son básicamente las cormófitas, las que estuvimos charlando, gimnosperma, las angiospermas y las pteridófitas, que también componen el reino Plantae. En el caso de este tercer bloque que vamos a sumar a los briófitos, es necesario para empezar a entender un poco su morfología, su distribución y las características que presentan, cuál es el ciclo de vida que los representa o que los caracteriza. Es por esto que antes de comenzar con la descripción en particular de los biófitos, es necesario retomar algunos conceptos que ustedes ya han visto en el curso de ingreso, o que lo han visto seguramente también en zoología, que tienen que ver con conceptos de división celular, tipos de reproducción, procesos de fecundación y formación de estructuras reproductivas. Esto es necesario, como les comento, para que después cuando describamos el grupo de biófitos y les hable del tipo de ciclo de vida que predomina, que en realidad es el que caracteriza y comparte con el resto de los grupos que conforman el reino Plantae, ustedes interpreten en dónde estamos parados, de dónde estamos viniendo. Bien, entonces, lo primero es recordar los tipos de división celular que puede presentar un organismo. Para esto comenzamos con el primer tipo de división celular, más común, más conocido, más simple si se quiere, que no implica un gasto energético, que se da particularmente en células somáticas, que es la mitosis. La mitosis, nosotros la vamos a empezar a denotar con una M y un símbolo de exclamación, ¿sí? Es aquella tipo de división celular en la cual nosotros partimos de un organismo con una carga haploidía eh, característica, que por división obtiene como resultado, o obtengo como resultado, dos células hijas con la misma carga, ¿sí? Cromosómica que la célula que le dio origen, o célula madre, o la célula parental. Bien, entonces si nosotros partimos de un organismo 2N, por división mitótica voy a obtener como resultado dos células hijas, ¿sí? Con la misma carga cromosómica, y por ende va a ser incluso morfológicamente igual, es lo que nosotros decimos lo que son los clones, ¿sí? Porque no tiene variabilidad de ningún tipo, tiene exactamente la misma carga cromosómica y las mismas características que la célula madre o parental que le dio origen. Entonces, podíamos haber partido, como vieron recién, de un organismo 2N o de una célula 2N, ¿sí? Que por división mitótica genera dos células iguales, idénticas, cada una con una carga 2N también. Puede ocurrir lo mismo con un organismo, una célula con una carga haploide o N, la cual también puede sufrir mitosis, es decir, dividirse y dar como resultado dos células hijas N. La particularidad que tiene la división celular de tipo mitótica es que a las plantas en general lo que le permite es justamente dividirse constantemente. Es un proceso bastante rápido, genera un gran número de células, no le implica demasiado gasto energético, en este caso a las plantas, pero el condicionante que tiene es que las células que se originan a partir de esa división son exactamente iguales al padre o madre que le dio origen.
Entonces, ante algún tipo de cambio, condición de cambio en el ambiente, probablemente no estén adaptadas a poder subsistir ante algún cambio que se dé en el ambiente. Entonces, surge o ha surgido a lo largo de la historia de lo que es este mundo y a partir de los grupos, otro tipo de división que es la meiosis, que la vamos a denotar con una R y un signo de exclamación, y ahora vamos a ver por qué. En el caso de la meiosis, ¿sí? Nosotros partimos también, pónganle como iniciamos en el anterior, de un organismo 2N, este sufre una primer división en donde hay una separación de los cromosomas, ¿sí? Y un proceso de recombinación genética o crossing over, ¿sí? En donde como primer resultado obtengo dos células hijas con la mitad ya de la carga cromosómica o la ploidía, es decir, paso de 2N a N, ¿sí? Pero que ya estas células N, aparte de tener mitad de la carga cromosómica, tienen una carga cromosómica distinta, porque hubo esa recombinación o crossing over, ¿sí? Que es la que se da en las distintas fases o procesos que tenemos en lo que es la meiosis, y ahora les voy a recordar con un esquema más abajo. A posteriori de esto, ¿sí? En el proceso meiótico se vuelve a dar otro proceso de división en donde cada una de esas células N se vuelve a dividir. En este momento, como cada una se vuelve a dividir, tengo como resultado final de una división meiótica 4 células hijas N. ¿Está? Ahora, cada una de estas células son totalmente diferentes a la célula madre o parental que le dio origen, tienen la mitad de la carga cromosómica y a su vez tienen una variabilidad, ¿sí? Genética, está dada por ese crossing over que se dio en alguna de las fases de lo que involucra el proceso meiótico. Entonces, la meiosis se da en células de tipo germinales, no de tipo somáticas como en el caso de la mitosis, ¿sí? Como resultado final, en lugar de tener dos células hijas idénticas a la parental, con carga 2N o con carga N, dependiendo si provino de su madre o padre de una célula con carga diploide o haploide, en el caso de la meiosis, partiendo de un organismo o un padre o madre, célula parental de carga 2N, obtengo como resultado 4 células hijas con la mitad de la carga cromosómica y con una variabilidad genética que está dada por esa recombinación que hubo entre de los cromosomas. Esto involucra obviamente todo este proceso, un gasto energético por parte de la planta, para que se dé todos los procesos que le estaba comentando, pues desde que se encuentren pares homólogos de cromosomas, haya esa recombinación genética entre las cromátidas, y se repartan después en todo esto finalmente en estas 4 células N. Esto le otorga, aparte de un mayor número de células, una variabilidad genética que no tiene en el caso de la división mitótica. Y esto es un avance en cuanto a la posibilidad de supervivencia ante algún cambio o modificación en el ambiente, de manera tal que estas células N generadas a partir de una división meiótica con recombinaciones genéticas y reducción en el número eh, de los cromosomas, la posibilidad de que alguna de estas células, si hay un cambio en el ambiente determinado, pueda subsistir, ¿está? A diferencia de cualquiera de estas que son clones de la célula madre que le dio origen. Otro dato importante a esto es, si hacemos la comparación con la división que mostramos recién, si nosotros partimos de un organismo, una célula N, esta no se puede dividir meióticamente. ¿Por qué? Porque por el producto de la meiosis es reducir la carga cromosómica, que es lo que estábamos comentando recién, es decir, tenemos que partir sí o sí de una carga 2N para obtener 4 células N. Entonces, una célula u organismo N no puede sufrir división meiótica, ¿sí? Esto genéticamente es imposible.
Como ustedes vieron recién en el proceso de división meiótico, hubo una primera división a partir de un organismo N, o una célula parental N, 2N, perdón, en dos células N, y después hubo una segunda división. Esto es lo característico de la meiosis, ¿sí? La meiosis, como tal, tiene dos divisiones, o dos instancias de divisiones. Una primera instancia, que es la que se conoce como división reduccional, de ahí a que a la meiosis se la denote con una R, ¿sí? Que es el primer momento, ustedes recuerden, y si no, vuelvan a repasar, que tienen, en el caso de la meiosis, tienen distintas fases, la profase, anafase, metafase, telofase, que ustedes la tienen marcada aquí en todas estas imágenes que están acá abajo, y ahí es donde se va produciendo esa, primero, la conformación de los cromosomas, la unión de pares homólogos, después las recombinaciones, la reducción, y una segunda instancia de división, que es la que acabamos de ver aquí, que es una división de tipo multiplicativa, es decir, la segunda división que se da en el caso de la meiosis no es ni más ni menos que una división de tipo mitótica, es decir, lo único que hace es aumentar el número de células, pero no cambia ya la carga cromosómica. El cambio de carga cromosómica y la recombinación genética se da en la primera división, que era la división que nosotros denominamos reduccional. Bien. Les recomiendo que vayan a repasar o recordar un poco todo lo que son estas fases, ¿sí? Que involucran los procesos de división celular, y qué ocurren en cada una de estas instancias, que son lo que ustedes están viendo. Obviamente aparece un primer momento de conformación de esos cromosomas, el apareamiento de pares homólogos, después eh, la separación hacia los distintos polos, para terminar conformando con la división, con la conformación del fragmoplasto, con lo que es nosotros conocemos como la citocinesis, la división citoplasmática en células hijas, esas dos células hijas que ya tienen la mitad de la carga cromosómica, que a posteriori nuevamente cada una vuelve a dividirse, ¿sí? Cada una en dos, obteniendo como resultado final 4 células hijas N. Siguiendo con el esquema, por lo menos que les planteaba yo, como para presentarles hoy la clase, el otro gran concepto que tenemos que empezar a manejar tiene que ver con los tipos de reproducción. A partir de haberles recordado o presentado que son los distintos tipos de división celular que se pueden presentar en este caso en las plantas, tenemos o podemos separar dos tipos de reproducciones, ¿sí? La reproducción asexual y la reproducción sexual. La reproducción asexual es aquella que no implica unión de células, y en ella los individuos son los que se desarrollan para dar otros individuos idénticos a ellos. Aquí nuevamente el concepto de clon, ¿sí? Y tenemos dos tipos de reproducción asexual: la multiplicación vegetativa y la esporulación homofásica. No se asusten con los nombres, después lo vamos igualmente volver a ver, y esto muy en particular la vamos a manejar y muchísimo en el cuarto bloque de la cursada y último, cuando veamos sobre todo algas hongos y líquenes, ¿sí? El caso de la multiplicación vegetativa, no obstante, podemos comentarlo porque lo estuvimos viendo hasta antes del parcial, cuando vimos, por ejemplo, los distintos órganos con sus modificaciones. En algunos casos incluso hablábamos que tenían que ver con que podían actuar como pedazos de raíces o de tallos que podían darme una nueva plantita. Esto habla de este proceso de reproducción asexual o multiplicación vegetativa. Es cuando parte del cuerpo de una planta, o en este caso de uno de los órganos modificados que habíamos visto, tenía la posibilidad de poder originar una nueva planta, un nuevo organismo. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la papa cuando germinaba? Que esa la podíamos plantar y teníamos una plantita de papa, o en el caso de los estolones, que también es un proceso que ayuda en lo que es la multiplicación vegetativa o la generación de nuevas plantitas. Y el otro caso tiene que ver con lo que es la esporulación homofásica, que es básicamente la formación de unas células reproductivas específicas que se llaman esporas, de ahí el nombre de esporulación.
Ahora, lo importante, y lo tienen aquí marcado, es que la formación de esporas en la reproducción asexual siempre es por división de tipo mitótica. Bien, acá no hay procesos de meiosis en la asexual. En tanto que en la reproducción sexual sí implica la unión, o lo que nosotros vamos a conocer y les voy a nombrar ahora, que es la fecundación, ¿sí?, entre células específicas. Esas células específicas se llaman, en general, gametos, ¿sí? Y esto permite también no solamente esta fusión o fecundación entre células específicas, también porque aquí están involucrados fenómenos o de tipo de división de tipo meiótica, la variabilidad genética, ¿bien? En el caso de la reproducción sexual tenemos 3 tipos de reproducción sexual: la gametogamia, la gametangiogamia y la somatogamia. Nosotros ahora, yo les voy a describir igualmente cada uno de estos, pero vamos a hacer hincapié en todo el bloque del reino Plantae que comenzamos hoy, vamos a terminar con el práctico de angiospermas. Vamos a hablar de gametogamia, es decir, aquel tipo de reproducción sexual en la cual están involucradas gametas o gametos, ¿sí? O fusión de gametos, como dice aquí. La gametangiogamia es aquella que tiene involucrada la fusión o unión de gametangios, que son en realidad las estructuras en cuyo interior se forman los gametos, pero acá directamente lo que se unen son los gametangios, o puede darse el caso de la somatogamia cuando hay células somáticas que tienen un tipo de potencialidad particular que pueden unirse entre sí y a partir de ahí darse la reproducción sexual. Estos 2 casos, la de gametangiogamia y somatogamia, lo vamos a ver y muchísimo en el caso de las algas y los hongos, en particular en los hongos el tipo de reproducción sexual característico predominante es la somatogamia, y eso lo vamos a volver a ver en esa parte. Nosotros ahora vamos a hacer hincapié en la unión o fusión de gametos, que es el tipo de reproducción sexual que denominamos gametogamia. Pero volviendo un poquito hacia atrás, que me pasé, acá les quería presentar un poco lo que era la espora, o ese concepto de célula especializada, generalmente de tipo unicelular, muy raramente pluricelular, que tiene muchas particularidades que tienen que ver con la de tener la capacidad de originar un nuevo individuo, es lo que dijimos recién, por ejemplo, en el caso de la reproducción asexual con la esporulación homofásica, ¿sí? Y son altamente resistentes a condiciones ambientales desfavorables. De hecho, hay toda una escuela que trabaja a partir de esto, que es dentro de la cual se estudia también, que es por ejemplo la palinología, o basándose, y esto lo vamos a charlar hoy bastante, en estas estructuras, hay trabajos de, por ejemplo, recomposición de ambientes a partir de encontrar o tener registros de estas estructuras, de estas esporas, en registros fósiles o incluso en estudios de tipo arqueológicos y antropológicos han encontrado estas estructuras, y son muy importantes para poder reconstruir todo un ambiente, y a partir de esos, como son incluso muy específicas, sirven como carácter diagnóstico porque tienen una forma, fíjense acá tienen una imagen en microscopía electrónica, tienen formas muy particulares, ornamentaciones muy distintivas que reconocen determinado tipo de especie o grupo. Entonces a partir de encontrar una espora con una forma particular o una ornamentación particular, podemos inferir, por ejemplo, qué tipo de vegetación había en ese ambiente, o de qué tipo de plantas se alimentaba determinada comunidad en tiempos como los que estudian, por ejemplo, el grupo en antropología. Yo, de hecho, cuando empecé mi tesis, hice un trabajo en conjunto con grupos que, tratando de reconstruir un paleoambiente, yo trabajaba básicamente con un grupo de algas, pero había un equipo de gente que trabajaba con el reconocimiento, el registro de esporas, a partir del cual, en conjunto con otra serie de
información y grupos de trabajo, se pudo reconstruir todo un paleoambiente a partir de estructuras como estas, ¿sí? Entonces, les quería comentar, porque como vamos a hablar en el ciclo de vida de la formación de esporas, y de hecho las esporas pueden ser un tipo de reproducción asexual, también pueden estar involucradas dentro de un ciclo de vida en una reproducción sexual, que es la que vamos a ver ahora. Entonces, la importancia de presentarles tenía que ver con que registren que son, por lo general, unicelulares, altamente resistentes a condiciones ambientales favorables, y particularmente este concepto, que tienen la capacidad de originar un nuevo individuo mediante diferenciación y sucesivas mitosis, ¿sí? En el caso que el individuo sea obviamente unicelular, el desarrollo a partir de esto, que es unicelular, solamente implica una diferenciación, ¿sí? No hay sucesivas, no hay otro tipo de proceso de división. Volviendo a lo que tenía que ver con la reproducción sexual, les comentaba que había 3 tipos, la de la gametogamia, gametangiogamia y somatogamia. Hoy vamos a hacer hincapié, hoy y de aquí hasta que terminemos todo este bloque, en la gametogamia, ¿sí? Y particularmente las fases en que se puede dar esta reproducción sexual. No debemos olvidar estas 3 fases. La fase que tiene que ver con la formación de gametas o gametangios, ¿sí? En donde están involucrados los fenómenos o los procesos de división mitótico y meiótico. Una fase de fecundación o singamia, que la pueden, yo marqué las dos porque la pueden encontrar de esa manera en la bibliografía. Si hablamos de fecundación la marcan con una F, y si hablamos de singamia con una S. Y, por supuesto, a partir de todo esto, y el proceso particularmente de fecundación, o unión, o singamia, la formación de un cigoto, que la pueden denotar con una Z, o con una C también, ¿sí? Que siempre, siempre va a ser diploide, es decir, siempre va a tener una carga 2N. Y esto ahora lo vamos a ver por qué. Acá yo les muestro unas imágenes de procesos de formación de tipos de reproducción por gametogamia, acá son los gametangios los que se están fusionando, o somatogamia en el caso del cuerpo, de 2 hifas o filamentos de un grupo de algas, que después podemos verlo cuando estemos en el cuarto y último bloque de la cursada. El caso de la gametogamia, que es un tipo de reproducción sexual que caracteriza absolutamente a todo el reino Plantae, y es decir, la reproducción a través de la fusión o unión de gametas, las podemos a su vez subclasificar en isogamia, anisogamia, y un caso particular de esa anisogamia que es la oogamia. La isogamia, como ustedes la ven aquí, está esquematizado, se caracteriza porque presenta los 2 gametos exactamente iguales morfológicamente en cuanto a tamaño, y que son los 2, con esta como plumita que tienen ahí, lo que quise marcar es que son móviles. En el caso de la anisogamia, como ven en este o en este caso particular, ya los 2 gametos son diferentes. En una anisogamia común, ¿sí? Tenemos un gameto un poco más grande que el otro, pero los 2 siguen siendo móviles, que puede ser a través de flagelos. El caso particular de la anisogamia, que constituye la oogamia, es en donde el gameto femenino es mucho más grande y no es móvil, de hecho es inmóvil, y el gameto masculino es más pequeño y sigue conservando como característica la movilidad. En el caso del reino Plantae, presentando hoy ya con briofitos que vamos a comenzar, después vemos pteridófitos, después gimnospermas y después las angiospermas, todas presentan reproducción sexual por gametogamia, y particularmente dentro de la gametogamia por oogamia. Bien, esto ahora igual lo vamos a ir viendo en el ciclo. Para esto vamos a describir muy someramente qué es un ciclo de vida. Básicamente es ese círculo imaginario en un organismo desde que nace, se reproduce, y a partir de las estructuras generadas a partir de la reproducción, reconstituyo lo que es el ciclo. Bien, básicamente un ciclo de vida tiene dos instancias, dos conceptos que no debemos olvidar cuando caractericemos el ciclo de vida, lo que es la fase nuclear que predomina,
y la generación que aparezca. La fase nuclear tiene que ver con el número cromosómico de la célula, ¿sí? Eso es lo que estuvimos charlando en la diapositiva anterior, con si el número cromosómico es N, hablo de una fase haploide, o denotada, ¿sí?, con una N, y si el número cromosómico es diploide, lo denoto con un 2 y una N. Bien. En cuanto a la generación es el conjunto de células vegetativas que están formadas por mitosis y que se formaron a partir de una célula reproductiva, ya sea una espora o un cigoto, ¿sí? Y esa generación según si es una única generación, o son dos generaciones, o son tres, me permiten caracterizar o determinar tres tipos, ¿sí?, de ciclos de vida. Los ciclos monogenéticos, que tienen una única generación, los ciclos digenéticos, que son los que van a tener dos generaciones, o los ciclos trigenéticos, que tienen tres. Nosotros, aquí los marqué en rojo, vamos a hablar en todo este bloque del reino Plantae de ciclos digenéticos, ¿sí?, o también llamados haplodiplontes, que los marcamos con una D mayúscula y entre paréntesis una H más una D, es decir, que estoy hablando de haploide más diploide. Es decir, que en un ciclo digenético o haplodiplonte no hay una fase nuclear que predomine respecto a la otra. Por eso pongo H más D, o lo que sería N más 2N, ¿sí?, entre paréntesis. Es decir, y ahora lo vamos a ver en un ciclo, que las dos generaciones fases nucleares, perdón, están equilibradas en el ciclo de vida. En cambio, en un ciclo monogenético, que acá se los voy a comentar, pero no lo voy a detallar porque esto lo vamos a ver particularmente hacia lo último de la cursada, en el caso de los monogenéticos, en donde la particularidad que tengo es que se forma una única generación, ¿sí?, y lo denoto con una letra M mayúscula, a diferencia del digenético que era una D, puede ocurrir y puedo diferenciar, ¿sí?, un ciclo de vida de un organismo con una única generación en donde predomine una fase nuclear respecto a la otra. Si predomina la fase diploide, que era la que denotamos con una D, al ciclo yo lo denomino monogenético diplonte o haplobióntico diplofásico, ¿sí? No se hagan lío con estos nombres, pero ya se los voy presentando, porque esto lo vamos a retomar al final de lo que es el cuarto bloque. O puede ocurrir a que haya un organismo, un individuo, que tenga una única generación en su ciclo de vida, y la fase nuclear que predomine sea la N o haploide. Y entonces denoto, ¿sí?, en forma resumida, el ciclo monogenético con una M mayúscula y entre paréntesis con una H, ¿sí?, que es de haploide. Y a ese ciclo de vida lo denomino monogenético haplonte o haplobióntico haplofásico. Bien. El caso de los trigenéticos, hay un caso muy particular en un grupo de algas que lo vamos a ver cuando veamos algas, así que acá no detallo, pero sí vamos a hablar y mucho del digenético, que es el que que les comentaba, que caracteriza al reino Plantae. Este digenético o haplodiplobionte es aquel que justamente se denomina así porque no tengo una fase nuclear predominando respecto a la otra, y por eso pongo H más D. Ahora, acá agregué dos terminologías más. Los digenéticos pueden ser, a su vez, isomórficos o heteromórficos. Ya esa palabra le está dando la idea de que estoy hablando de la morfología, ¿sí? Isomórfico es cuando las dos generaciones que se forman, por eso es un digenético, las dos generaciones que ahora vamos a ver los nombres que tienen, ¿sí?, son iguales morfológicamente. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en algún grupo de algas. O puede ocurrir que sea heteromórfico, es decir, que desarrollen las dos generaciones con morfologías diferentes. Y eso es particular y es característico del reino Plantae. Entonces, ya vamos completando con los conceptos que estuvimos levantando desde las diapos anteriores hasta esto, que el reino Plantae, presentándolos hoy con el grupo de los briófitos, la semana que viene con pteridófitos, después con gimnospermas,
y después con las angiospermas, todos tienen este ciclo de vida digenético o haplodiplonte, heteromórfico, con una reproducción sexual o gámica. ¿Bien? Sé que son muchos nombres, no se vuelvan locos, vamos a ir mirándolo poquito a poquito. Entonces, este ciclo de vida digenético haplodiplonte, denotado con una letra D mayúscula, y entre paréntesis H más D, que está representando las fases nucleares en igual proporción, la fase N más la 2N, en un ciclo haplodiplonte, que es el que caracteriza a el reino Plantae, podemos empezar a caracterizarlo esquemáticamente de esta manera. Parto de un individuo N, ¿sí?, que tiene una carga, una fase nuclear predominante N, que por división mitótica constituye o conforma una estructura que se llama gametangio, que como se formó por mitosis, que es lo que dijimos en la primera diapositiva, va a tener exactamente la misma carga cromosómica que el individuo que le dio origen. ¿Bien? Vamos hasta ahí. Esta estructura, que se llama gametangio, como lo dice su nombre, es el que va a formar, por mitosis, los gametos. Bien. Estos gametos, como se formaron a partir de un gametangio N, y se da por mitosis, va a tener, obviamente, una carga cromosómica N o haploide. Los gametos, que les comentaba recién, ¿sí?, en un ciclo de vida, en el caso de una reproducción sexual, se unen, se fusionan entre sí para, a partir de eso, dar como resultado un cigoto. Recuerden esas tres elementos o fases que constituyen la reproducción sexual. Entonces, un gameto N con otro gameto N, que puede venir de otra planta, se fecunda o se une a partir de lo que también denominamos singamia, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que los dos términos pueden estar y son válidos? La fecundación de esos gametos, acá en realidad marqué uno, acá faltaría tener otro gameto por acá, que viene de otra planta, se unen entre sí, los dos gametos N, y a partir de esa fusión, unión, singamia o fecundación, se forma, esto siempre es así, se forma un cigoto que obviamente va a tener restablecido el número cromosómico, o sea, yo fecundé o uní un gameto N más otro gameto N, y como resultado obtengo una célula, ¿sí?, que va a formar la nueva generación, con carga cromosómica 2N. Este cigoto, al igual que la estructura de la espora, como les presenté hoy, tiene también la capacidad de formar un nuevo individuo. Entonces, este cigoto, por mitosis, me forma un nuevo individuo por sucesivas mitosis. El cigoto es unicelular, se tiene que, por sucesivas divisiones, formar un individuo, ¿sí?, que si fuera unicelular es por una única mitosis, y si fuera pluricelular, por muchas y sucesivas mitosis, un individuo 2N. ¿Bien? Entonces, aquí ustedes ya están viendo que tenemos dos tipos de individuos. Un individuo N, a partir del cual, por procesos de divisiones mitóticas, formé gametas o gametos, y ahora la formación o aparición a partir de la de división de un cigoto de un individuo 2N. Bien, ya presten atención que estamos en el ciclo. A partir del desarrollo que les estoy presentando, aparece un segundo individuo. Bien. Este individuo, por mitosis, ¿sí?, puede formar una estructura, que como es por mitosis sigue teniendo la misma carga cromosómica, a la cual yo voy a denominar esporangio. Este esporangio, como lo dice su nombre, ¿sí?, va a formar esporas. Ahora, estas esporas que están en este ciclo de vida y en esta fase sexual, es una espora que se va a formar por meiosis. Bien. Entonces, si a partir de este esporangio 2N, por un tipo de división meiótica formo espora, la espora, como carga cromosómica, va a ser N. ¿Estamos? Vamos de a poquito, pero vamos a sacarlo.
Entonces, esta espora, como yo les dije, si lo recuerdan en las diapositivas anteriores, les dije que al igual que el cigoto en este caso, tenía la capacidad de generar un nuevo individuo. Y como yo también les expliqué en dos primeras diapositivas hacia atrás, un ciclo de vida es justamente ese ciclo imaginario que se da desde que empieza, nace, se divide, se reproduce y vuelvo a cerrar el ciclo. Yo tengo que cerrar este ciclo. Y la única forma de poder cerrar este ciclo es que yo llegue a tener una estructura, en este caso, una espora que tiene la capacidad de formar un nuevo individuo, con la misma carga cromosómica del individuo con el que yo partí. Entonces, esta espora, que tiene la capacidad de formar un nuevo individuo, como es N, y el individuo que dio origen a esto tenía carga N, el proceso de división celular que me permite pasar de esa espora a ese individuo N es nuevamente una mitosis. Bien, entonces, yo quiero que registren en todo este proceso dos cosas muy importantes. En todo este ciclo, este círculo que formamos aquí, hay una única vez que se da el proceso de meiosis, que es aquí, que fue en la formación de la espora. Bien, y hay una única vez en donde se da un proceso de fecundación o singamia, que es en este momento en donde se fecundan o unen los gametos o las células reproductivas. Bien. Y la otra cosa importante es que tengo dos estructuras que tienen la capacidad de formar un nuevo individuo. Uno es el cigoto, que siempre va a ser 2N, porque viene siempre por origen a partir de una fecundación de dos gametos N, y la otra estructura capaz de formar un nuevo individuo es una espora, que en el caso de un ciclo digenético haplodiplonte, esta espora se origina a partir de una meiosis. Y entonces ahora vamos a cerrar un poco este ciclo diciendo que este individuo N que formó gametos a partir de un gametangio es la generación conocida como gametofito. En tanto que este individuo 2N que forma esporas a partir de meiosis dentro de un esporangio es el que vamos a denominar esporofito. Y entonces aquí tenemos ya las denominaciones de las dos generaciones que son los causales de esta letra D mayúscula. El ciclo digenético está dado porque tengo una generación gametofítica, N, que es la que va a formar gametos, que siempre son N, y una generación esporofítica, 2N, que es la que va a formar esporas N por meiosis. Entonces, a estas esporas que se formaron por meiosis las voy a denominar meiosporas. ¿Está? Sé que es un poco complejo, vamos de a poco, lo vamos a ver después en clase, pero espero que les sea bastante claro. Y entonces a este esporangio que dio origen por meiosis a estas esporas, las denomino meiosporangios. Bien. Esto es entonces el ciclo digenético haplodiplonte o de, entre paréntesis, H más D. Hasta ahora, en esto no utilicé la otra terminología que tenía que ver con si era isomórfico o heteromórfico, pero podemos aclarar lo que tengo acá. Si yo les hice dos ovalitos, ¿sí? Igualitos, tanto a la generación gametofítica como a la esporofítica, a los dos las marqué como dos óvalos, podríamos decir que este ciclo es un ciclo digenético haplodiplonte isomórfico. Si yo, por ejemplo, hubiese, en lugar de usar un óvalo al gametofito y uso un triángulo y el esporofito lo dejo como un óvalo, esto me estaría indicando que sería un ciclo digenético haplodiplonte heteromórfico, es decir, que son morfológicamente, externamente diferentes las dos generaciones. ¿Sí? Igual esto ahora lo vamos a ver en el ciclo de Bryophyta y lo van a entender. Entonces, aquí teníamos lo que les decía recién en resumen, el ciclo diplobióntico o haplodiplonte, que es aquel que tiene alternancia de generaciones, es decir, la generación gametofítica y la generación esporofítica, la gametofítica que forma gametas, la esporofítica que forma espora,
podía ocurrir que si los dos son iguales morfológicamente, digo que el ciclo es isomórfico, o si son diferentes morfológicamente, son heteromórficos. Y aquí teníamos un cuadro comparativo de ciclos, ¿sí?, en cuanto a dónde se daba la meiosis, que eso es lo importante para tener como registro, y cuál era la fase que predominaba nuclear, si es que hay una predominancia, que es en el caso de los monogenéticos, y en el caso del digenético no. Pero esto se los presento a manera de resumen, pero lo vamos a volver a ver después. Dicho esto, vamos a tratar de caracterizar a los briófitos, que son el primer grupo dentro de lo que es el reino Plantae, lo que vamos a ver en todo este cuarto bloque, ¿sí? Vamos a tratar de caracterizarlo y ahí vamos a utilizar mucho de esta terminología que les presenté recién. Los briófitos básicamente están distribuidos por todo el planeta, mayoritariamente son terrestres, pero la característica que presenta y que es la que comparten, ¿sí?, con el resto de los grupos que están dentro del reino Plantae, es decir, con las pteridófitas, con las gimnospermas y con las angiospermas, es que presentan el ciclo de vida diplobióntico o digenético, haplodiplobióntico, heteromórfico, es lo que les decía recién, es decir, las dos generaciones que se forman en este ciclo de vida digenético son diferentes morfológicamente, ahora los vamos a ver, y los vamos a seguir viendo en los distintos grupos. La otra particularidad que tienen, que les comenté, es que dentro de la reproducción sexual la fecundación es de tipo oogámica, es decir, tengo gametos, ¿sí?, diferentes morfológicamente, y a su vez uno mucho más grande, inmóvil, que es la femenina, y una más pequeña, móvil, que es la masculina. Eso lo comparten todos, ¿sí?, los que constituyen el reino Plantae. La otra particularidad que presentan es que retienen el cigoto dentro, ¿sí?, del gametangio femenino. Y ahora vamos a ver qué son esas estructuras. Ustedes recuerdan que recién cuando lo presentamos en un esquema, les dije que el gametofito es el organismo o la generación encargada de formar las estructuras reproductivas sexuales, que son los gametos, dentro de unas estructuras especializadas, que ahora vamos a ver las características que tienen, que se llaman gametangios. Bien. En el caso de todo el reino Plantae, estos gametangios se diferencian en gametangios masculinos y gametangios femeninos, y tienen una denominación particular. Los masculinos se llaman anteridios y los femeninos arquegonios. Y la particularidad que tienen todos los grupos que conforman el reino Plantae es que el cigoto que se forma después de la fecundación de los gametos queda adentro, retenido, contenido, guardadito, dentro de este gametangio femenino. Eso es una particularidad, ¿sí?, muy importante que adquirieron, ¿sí?, estos grupos, y que a su vez, dentro de un montón de otras cuestiones que vamos a ir viendo, como las que les voy a ir presentando aquí, y después vamos a ir viendo los otros grupos, le permitió poder colonizar el ambiente terrestre y a su vez poder colonizar distintos tipos de hábitats. El caso particular de los briófitas es que presentan un cuerpo recubierto por cutícula, pueden presentar estomas o poros, la generación gametofítica es la que domina, es longeva, es la que más ustedes ven. De hecho, acá ya están viendo ejemplos de distintos grupos de briófitos, que básicamente para los más conocidos por ustedes son los musgos, ¿sí? Lo que ustedes cotidianamente ven, esto, ¿sí?, ya no estas cositas acá, o esto es la generación gametofítica, es decir, la que va a formar los gametos, es la que ustedes ven, es la que tiene vida libre, es la que es dominante, ¿sí?, y que es longeva, es la que más perdura en el tiempo, ¿sí? El esporofito, por lo general, es unisporongiado, es decir, forma una única, lleva un único esporangio, que es el que va a formar las esporas, y es dependiente del gametofito. De hecho, son estos palitos que ustedes ven aquí, ahora vamos a describirle todas las partes, están dependientes del gametofito. Y lo que acá adelante les presento como primero es que presentan, los briófitos son grupos que presentan tejidos,
no tienen tejido vascular, ¿sí? Y presentan como nivel de organización máximo de evolución pseudoórganos. Y aquí ocurre y aparece una terminología o un concepto que es el de talo, ¿sí? Decimos que las briófitas son talófitas, ¿sí? A diferencia de las pteridófitas, gimnospermas y angiospermas, que estuvimos charlando hasta el parcial anterior, que son cormófitas, es decir, son grupos que han desarrollado raíz, tallo y hojas verdaderas, ¿sí? Los briófitos o briófitas pueden presentar tejidos, de hecho presentan parénquima fotosintético muy desarrollado, pueden presentar, por supuesto, presentan tejido de revestimiento, tejido de sostén, no presentan tejido vascular, porque absolutamente todas sus partes, lo que nosotros vamos a ver ahora como parecido a una raíz, parecido a un tallo y parecido a una hoja, que no lo son, por eso hablo de pseudoórganos, todas esas partes tienen la capacidad de poder absorber agua y sales. Es decir, no hay un órgano especializado, como en el caso de las cormófitas, que tienen una raíz, encargada de la absorción de agua y sales, después de un tallo, que a partir de tejidos vasculares, que permitan llevar hacia el resto de la planta estos nutrientes, o en camino inverso el producto elaborado. Esto no ocurre en estos grupos, por esto la importancia que ustedes registren este otro término. Si bien las briófitas son parte del reino Plantae, por lo que acabamos de describir, que comparten con todos los otros grupos el ciclo de vida, no son cormófitas, es decir, no desarrollan órganos verdaderos. El nivel de organización máximo que pueden presentar es el de pseudoórganos, y por eso hablamos de talos. Por eso decimos que las briófitas son talófitas, no cormófitas. ¿Bien? Hay tres grandes grupos dentro de los briófitos, ¿sí? Que son los musgos, que son los más conocidos por ahí para ustedes, las hepáticas y los antoceros. Yo, y en este práctico en particular, voy a hacer hincapié en el grupo de los musgos, ¿sí? Y los otros dos no los voy a describir, que ustedes tienen en el teórico un desarrollo de estos otros dos grupos, o incluso en bibliografía pueden consultar y van a aparecer. Se los presento porque están dentro de los briófitos, pero nosotros vamos a desarrollar, y en este caso particular en el video, yo les voy a desarrollar básicamente la descripción y caracterización del grupo de musgos, que son y corresponden a la familia, el grupo de briópsidas. ¿Bien? El musgo, o los musgos, ¿sí? Como les comentaba, son entonces un grupo que están dentro del reino Plantae, que comparten con el reino Plantae el ciclo de vida, el tipo de fecundación, las estructuras o gametangios y el desarrollo o la conservación del cigoto dentro del gametofito femenino. Pero presentan, a diferencia del resto de los grupos que conforman el reino Plantae, su cuerpo diferenciado en sus distintas generaciones a nivel como máximo de una organización de pseudoórganos. Y entonces, en esta imagen que ustedes tienen a la izquierda, que es una fotografía, ustedes todo lo que ven como verdecito, con hojitas y demás, sería, ¿sí?, la generación gametofítica, N, ¿sí?, que es la encargada de formar los gametos, a partir del cual, dependiente, se desarrolla la generación, que ustedes tienen aquí, esporofítica o esporofito, que tiene una carga cromosómica 12. ¿Bien? Si nosotros esta imagen, en la que tienen sobre la derecha, empezamos a diferenciar o discretizar las partes, vamos a ver que en lo que es el gametofito, que es esto verde que ustedes ven, que está acá unido al sustrato, ¿sí?, tiene, obviamente, lo que yo les comentaba, pseudoórganos, es decir, aparecen estructuras muy parecidas en cuanto a morfología a una hoja, a un tallo, incluso una raíz, pero que en realidad no son verdaderos órganos, ¿sí? Y entonces a las estructuras que parecen hojitas, que aquí las ven, o estas verdes de aquí, nosotros las denominamos filidios, ¿sí? También obviamente son N, porque son parte del gametofito.
A la estructura que parece un tallo sobre el cual se insertan esos filidios, lo denominamos caulidio, y obviamente tiene unas estructuras que le permite fijarse nada más para anclarse al sustrato, si no está encargada exclusivamente de hacer lo que es la absorción, porque recuerden que les dije no tienen tejido vascular, y esos serían los rizoides o ricidios, ¿sí? Los que le permiten unirse a anclarse al sustrato, ¿sí? Que esto lo pueden encontrar sobre una roca, sobre una pared, sobre el suelo, pegado al borde de los arroyos, esto de hecho lo conocerán y bastante. Entonces, la parte esta más verde sería la parte de la generación gametofítica, o N, conformada por estos pseudoórganos que parecen una raíz, pero no lo es, le permite solo anclarse, son los ricidios o rizoides, unas estructuras sobre las cuales se disponen en forma muy variada, según los distintos grupos, con función fotosintética, parecida a una hoja, que son los filidios, y lo que parece un tallo, que es la que de alguna manera los mantiene, pueden mantenerlo erecto, o en algunos casos no están erectos según los grupos, lo que sería el caulidio, ¿bien? Entonces, rizoide o ricidio, cauloide o caulidio, en realidad la expresión real es caulidio, y filidios, ¿sí? Serían estos pseudoórganos que conforman el gametofito. A partir de aquí surge, como ven, lo mismo que aquí, dependiente del gametofito, como lo hemos descrito recién, el esporofito, ¿sí? La generación esporofítica, que es 2N. La generación esporofítica tiene un pie, que ustedes no lo ven porque es el que está unido directamente al gametangio femenino. Esto, ¿sí? Este palito que lo digo ahora, pero no lo vamos a decir más, que se llama seda o zeta, y esta cabecita que remata, que acá tienen un detalle, que se denomina cápsula. En el interior de esta cápsula, que vendría a ser el esporangio, es donde se van a desarrollar por divisiones meióticas las esporas. Bien, la cápsula no es ni más ni menos que el esporangio. Bien. En la imagen que tienen aquí abajo, les quise mostrar y representar, ¿sí? La primera etapa, o la etapa más juvenil de un gametofito, al cual nosotros denominamos protonema. Este gametofito joven o protonema se desarrolla a partir de la espora, ¿sí? Que cae, pónganle al medio, germina, y a partir de esa germinación empieza a formar una primera etapa de gametofito joven que no tiene este aspecto de plantita folioso, sino que al inicio tiene un aspecto más de tipo filamentoso. Entonces este aspecto filamentoso inicial de gametofito joven es el que nosotros denominamos protonema. ¿Bien? Ahora vamos a ir viendo en detalle cada una de esas generaciones. La generación gametofítica, que es N, que es la que le acabo de describir, es la que presenta estos rizoides o ricidios, ¿sí? Un eje, que es el caulidio, sobre el cual se insertan los filidios, que serían los pseudoórganos, todos los cuales pueden absorber y movilizar tanto el agua como las sales o los nutrientes. ¿Bien? Aquí tienen debajo dos imágenes de dos grupos diferentes, esto es de un musgo y esto es de una hepática, pero de una briofitas, en donde se observa perfectamente el caulidio, sobre el cual están insertados los filidios, y aquí lo mismo, este sería el caulidio, sobre el cual se insertan o disponen los filidios. Bien, esto para que lo vean, por acá tienen un esquema. En este gametofito hay algunos sectores de este gametofito en el donde se pueden desarrollar los gametangios. Estos gametangios, como les dije, son gametangios masculinos, que se denomina anteridio, y gametangio femenino, que se denomina arquegonio. Aquí tienen representado esquemáticamente, porque después les voy a mostrar una imagen en la siguiente diapositiva, cómo está conformado un gametangio masculino, o anteridio, y cómo está conformado un gametangio femenino, o arquegonio. Todos son N, ¿bien? Porque venimos
de un gametofito N. Generación gametofítica N, que fíjense ustedes que tiene una forma de una plantita. Bien. El gametangio masculino anteridio N, como forma, tiene esta forma como de raqueta y de tenis, me parece a mí. Tiene un piecito y toda una cabeza, ¿sí? Que es la parte fértil, ¿sí? Que tiene una pared rodeándolo, por lo general identificada, e internamente esto que está denominado como tejido fértil, es en donde, por divisiones mitóticas, se van a formar los gametos masculinos, ¿sí? Que tienen un nombre particular y ahora vamos a ver cuál es. El caso del gametangio femenino, que se denomina arquegonio, también con ploidía N, tiene como particularidad esta forma de botellita, en donde la parte más alargada se denomina cuello y la parte más gordita se denomina vientre. En esta parte más gordita o vientre es en la que en el interior, ¿sí?, va a formarse la gameta femenina que se llama ovocélula o ovocélula. Y todo esto está rodeado también por un grupo de células que constituyen una pared, ¿sí?, que son muy importantes, que ustedes lo registren, para que después entendamos un poco de dónde vienen algunas partes de las generaciones esporofíticas. Entonces, redondeando el gametofito, en el caso del musgo que les presenté recién, que es en la generación haploide, encargada de formar los gametos a través de dos gametangios muy particulares. En el caso del musgo que le estoy presentando, está desarrollado, ¿sí?, con un nivel de organización de tipo pseudoórgano, conformando los rizoides o ricidios, los caulidios y los filidios. En algunas partes de este gametofito, en determinado momento, se desarrollan gametangios, que son los encargados de formar los gametos masculinos y femeninos. Recuerden que esto era un tipo de, dentro de la gametogamia, la característica de todo el grupo del reino plantae es la oogamia, es decir, el gametangio masculino, que se llama anteridio, va a formar aquí en su interior gametas masculinas flageladas, y el gametangio masculino, que se llama arquegonio, va a formar una gameta femenina grande, inmóvil. ¿Sí? Esto ya le está dando la pauta que si esta no se mueve, la que se tiene que mover y llegar hasta acá para fecundar, va a ser la masculina. ¿Bien? Teniendo eso, registrando eso en la cabeza, guárdenselo para cuando veamos el ciclo. Y aquí tenemos cómo se ve realmente eso que ustedes lo tenían en esquema. Aquí arriba tienen el gametangio femenino, y aquí debajo tienen el gametangio masculino, el anteridio y el arquegonio. ¿Bien? Los dos, tanto el femenino como el masculino, son con ploidía N, y se denomina el gametangio femenino arquegonio, y tiene esto que les decía, ¿sí? Tiene esta formita como de botellita, con un cuello y un vientre, ¿sí? Ven aquí, un cuello y un vientre, en cuyo interior va a estar la ovocélula, o, una vez que se produzca la fecundación, se puede formar la cigota. El caso del gametangio masculino o anteridio tiene esta forma, ¿sí? Tiene un piecito y esta forma, ¿sí?, como más o de saco, con esa pared identificada, y en el interior, en este caso ya aquí están marcadas las gametas masculinas, que son los anterozoides, ¿sí?, que se formaron dentro de ese tejido, ¿sí?, fértil que les habíamos marcado recién. Y está rodeado, como acá lo ven, tanto en esto como en esto, ¿sí?, por un grupo de estructuras que no son fértiles, que son como pelos, que se llaman paráfisis, que por eso aquí también lo ven en inglés, en paráfisis, que lo que hacen es lo que ven aquí también, esto, de alguna manera las protegen, las contienen, ¿sí?, las resguardan. ¿Bien? El caso del esporofito, ¿sí?, la generación 2N, que es la que a través de meiosis va a formar esporas, tiene la particularidad, como dijimos, de ser dependiente del gametofito, tiene un pie, que ustedes no lo ven, está inserto aquí dentro de lo que es el gametangio, del cual sobresale esta seda o seta, la pueden encontrar de las dos maneras, seda o seta está bien dicho, y remata en lo que sería la cápsula, que es el esporangio de por sí, porque es el que en cuyo interior van a formar las esporas. Ahora,
todo este esporofito que está formado por el pie, la seda o zeta y la cápsula, que es 2N, puede tener, como ustedes ven aquí, en determinado momento, cuando recién se empieza a formar, como un capuchoncito arriba que lo protege, que se llama caliptra, ¿sí? Muy parecido al de, ¿se acuerdan de la raíz? Y esa caliptra, como ustedes ven, yo la estoy poniendo como comploidía N. Bien, aquí tienen un detalle de eso, en un esquema otra vez, ¿sí? Parte de esa seda o zeta, la cápsula recubierta por ese capuchón que es la caliptra. Esa caliptra, inmediatamente a medida que esto va madurando, se cae, y nos queda esa cápsula, ¿sí? Que tiene dos partes. Una tapita, ¿sí? Que se llama opérculo, que es la que cuando en el interior, por meiosis se forman las esporas y están maduras y listas para salir, se abre, se cae, y me deja una zona que parece una boca, ¿sí? Que parece una boca porque tiene unas estructuras que parecen unos dientes, al cual nosotros denominamos peristomio, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué tienen que ver esos dientes, que en realidad no son dientes ni es boca, pero de ahí la denominación de peristoma o peristomio, ¿sí? Que de alguna manera interviene en la regulación de permitir, ¿sí? Liberar las esporas una vez que estén maduras, según como usted, dadas las condiciones ambientales. Bien, ahora, volvamos a esta nueva denominación de estructura que se llama caliptra, que cuando yo estoy describiendo el esporofito, les estoy poniendo que es N. Esta cofia o caliptra que aparece recubriendo cuando el esporofito recién se está formando, es jovencito y verde, N, en realidad proviene, ¿sí? De estas células del cuello del arquegonio. Si ustedes recuerdan, yo les decía que la formación del cigoto es dentro del gametangio femenino, queda retenido acá adentro. Entonces, cuando este cigoto empieza a dividirse mitóticamente para formar la nueva generación, empieza a empujar, ¿sí? Para salir a través de este cuello, y cuando empuja, se lleva puestas estas células, ¿sí? De este cuello. Y como esto es parte del gametangio, que es N, por eso es que esta cofia o caliptra, que son esos restos de ese cuello del gametangio, tiene ploidía N. ¿Bien? Bueno, espero que les quede claro, si no lo vemos bien en clase. Esto mismo, ustedes lo ven en vivo e indirecto, lo veríamos si estuviéramos en clase con lupa, ¿sí? De esta manera. ¿Bien? Aquí tienen la imagen de un musgo, de Orthotrichium straminium, que tenemos una cápsula, ¿sí? Que tiene la caliptra todavía, que es esto, ¿sí? Cubriéndolo, es decir, ese resto del cuello del arquegonio que cuando empezó a formar el esporofito se lo llevó puesto y le quedó como un capuchoncito. ¿Bien? Esto se le cae enseguida y nos queda la zona de la cápsula. Esta cápsula, como les decía, tiene una tapita que se llama opérculo, ¿sí? Que es la que se cae, dejemos de lado la caliptra ya se fue, ¿sí? La que se cae una vez que aquí en el interior, por meiosis se formaron las esporas y ya están maduras para salir. Entonces, cuando están maduras para salir, en esa cápsula, esta tapita se cae, ¿sí? Y me queda liberada esta zona, que ustedes fíjense y mírenlo acá, si no es, como les dije, tiene el aspecto de una boca. Tiene unas estructuras que parecen dientes, ¿sí? Por eso a esta zona se la denomina peristomio, o peristoma, ¿bien? Y estos dientes, que no son ni más ni menos que células, ¿sí? De origen parenquimático, son células higroscópicas, es decir, son afines al agua, entonces pueden ponerse más turgente o menos turgente, estando todas cerraditas, y en determinado momento se abren, permitiendo así la liberación de la espora hacia el medio. La espora cae a un sustrato, si están dadas las condiciones, germina, y volvemos a dar y comenzar el ciclo. ¿Bien? Y aquí lo tenemos al ciclo, en forma, ahora ya, no con el esquema cuando les presenté, sino con las formas de un musgo. Entonces, partimos de la generación
esporofíticas, y acá tengo el musgo completo, lo verdecito con el aspecto todo de la plantita, con lo que parece el tallo, las raíces y hojas, es el gametofito, y esto que comentábamos recién, el pie, la seda o seta y la cápsula, que es el esporofito. Dentro de esta cápsula, que es 2N, obviamente, por meiosis, dentro de esta cápsula por meiosis, se forman las esporas. Estas esporas son esporas N, caen al medio, como lo ven aquí, ¿sí? Esta esporita germina, empieza a germinar, y ese primer momento, ¿sí?, de aspecto como de un filamento, que puede ir ramificándose o no, es ya la nueva generación gametofítica que se llama protonema. Recuerden ustedes que el primer momento, a partir de la germinación de la espora, cuya capacidad era formar un nuevo individuo, es decir, estoy formando la nueva generación, que va a ser la que va a formar las gametas, a ese gametofito joven yo le denomino protonema, lo diferencio de este otro gametofito, que es un gametofito folioso con pseudoórganos, porque tiene un aspecto filamentoso, ¿sí? Pero no es ni más ni menos que un gametofito. Es N porque viene de la germinación, ¿sí?, de esporas N. Estas empiezan a dividirse, empiezan a formar yemitas, y se van dividiendo mitóticamente hasta conformar este gametofito adulto con esos pseudoórganos que les explicamos recién, los ricidios, los caulidios y los filidios. En algún momento, ¿sí?, aquí lo separamos en un gametofito masculino por un lado y un gametofito femenino por el otro. Hay grupos dentro de los musgos que en la misma planta podemos tener los dos, ¿sí? O hay grupos que tienen dos plantitas separadas, como las que están esquematizadas aquí. Aquí, a los efectos para ser más claros, o más fácil si se quiere, los separamos en dos plantitas diferentes, es decir, un gametofito masculino por un lado y un gametofito femenino por el otro. El gametofito masculino, en determinado sector, en los sectores más terminales, por ahí de ese gametofito, se conforman, ¿sí?, el gametangio masculino, que es el anteridio, ¿sí?, rodeada por esas paráfisis o células estériles, aparece esa estructura en forma de saco, con un piecito, en cuyo interior, por división mitótica, voy a formar al gameto masculino, que se llama anterozoides. Estos gametos son flagelados, son móviles, recuerden, ¿bien? En tanto que en el otro gametofito, la plantita femenina, en determinado momento desarrollan los gametangios femeninos, que son los arquegonios, todos con prohibida N, porque todo a partir de acá es N, ¿bien?, que tenían esa forma de, como de botellita, ¿sí?, con un cuello y un vientre, en cuyo interior se va a formar por mitosis la ovocélula u ósfera, ¿bien? Entonces, como les dije, aquí estamos en un ciclo digenético, aplodiplóntico, con una reproducción sexual de tipo ovogámica. Y la estamos viendo en que el gameto masculino es el pequeño móvil, y la gameta femenina es grande, inmóvil, y está contenida, ¿sí?, y no se mueve dentro del interior del vientre del arquegonio. Entonces, ¿quién se tiene que mover? El anterozoide. El anterozoide, o los anterozoides, que son flagelados, gracias a, no sé, alguna gota de lluvia o la humedad, porque ustedes a esta altura ya tienen que, una vez que presenté Briofito y les mostré las fotos, vieron que son plantas que están en ambientes muy húmedos, de hecho, necesitan de algún momento de su ciclo de vida de estar en un lugar con humedad. ¿Por qué? Porque tienen una gameta, que es la masculina, móvil, que en este caso es flagelada, y necesita poder movilizarse para ir hasta el gametangio femenino, en donde está la gameta femenina, que no se mueve, ¿sí?, necesita llegar hasta ahí. ¿Para qué? Para que se dé el proceso o el fenómeno de fecundación o singamia. A partir de esa fecundación o singamia, aquí adentro se empieza a formar, o se desarrolla, perdón, el cigoto, que obviamente ya es 2N, por la fusión de el N de la gameta masculina más el N de la gameta femenina. Como resultado obtengo un cigoto 2N, ¿sí? Que este cigoto 2N es el que, al igual que la espora, tenía la capacidad de formar un nuevo individuo. De hecho, esto ya es el indicio de la generación esporofítica nueva, ¿bien? Este cigoto 2N, por sucesivas mitosis, que son las que ven acá,
siempre acá adentro empieza a dividirse, ¿sí? A aumentar el número de células, no cambia el número cromosómico, solamente es una división mitótica, ¿bien? De multiplicación, empieza siempre contenido adentro de este vientre, de este arquegonio, que es el gametangio femenino, a desarrollar el nuevo esporofito. Y acá empiezan a ver esto que les comentaba también, de lo que vimos recién, en la aparición de esa caliptra. Como ven, queda el piecito adherido aquí, empieza a desarrollar esta seda o zeta, y cuando va conformando en su crecimiento la cápsula, va estirando lo que era estas células del cuello, y por eso se termina rompiendo y le queda como ese capuchoncito o caliptra inicial, que después enseguida se cae. ¿Sí? Y entonces, cerrando el ciclo, tenemos dos generaciones, por eso es un ciclo digenético, la generación gametofítica, formadora de gametas, y la generación esporofítica, generadora de esporas. Es aplodiplóntico porque si ustedes miran, tenemos fases nucleares N y fases nucleares 2N más o menos equilibrados en proporción, no hay una fase nuclear que predomine respecto a la otra, por eso se dice que es aplodiplóntico. Y la otra particularidad que les comenté es que es heteromórfico. Desde ya se ve. El gametofito tiene esta forma foliosa de plantita con pseudoórganos, y el esporofito tiene este aspecto, ¿sí? Con ese pie, esta seda o zeta y esta cápsula. Totalmente morfológicamente diferentes la generación gametofítica de la esporofítica. ¿Bien? Nuevamente aquí lo tienen, que les puede servir para completar en el práctico, ¿sí? Exactamente lo mismo que vimos representado de otra manera, la generación gametofítica esporofítica, cómo se da a partir de esa cápsula en el interior por divisiones meióticas la formación de la espora N, esta germina formando el gametofito joven denominado protonema, con una forma de tipo más filamentosa, que empieza a desarrollarse a partir de yemas y conformar este aspecto bien de plantita tipo foliosa con pseudoórganos, ¿sí? En cuyo interior va a desarrollar los gametangios, masculinos y femeninos respectivamente, para formar gameta masculina móvil, anterozoide, gameta femenina inmóvil, ovocélula. De ahí el concepto de oogamia. Por fecundación, el desarrollo siempre de un cigoto donde recompongo la carga cromosómica 2N, ¿sí? Y al igual que la espora, las dos son estructuras con capacidad de formar un nuevo organismo. Por división mitótica sucesiva, formé de nuevo y cierro el ciclo, la generación esporofítica. ¿Bien? Ciclo digenético, haplodiplonte, heteromórfico. Aquí, en forma resumida, por si no lo ven, cómo se produce el proceso de fecundación desde este anteridio, por divisiones formó los anterozoides flagelados, que son los que van a encontrarse con la ovocélula, donde se produce la fecundación, pasando a través de ese cuello, de ese arquegonio o gametangio femenino. Y cómo se termina desarrollando el embrioncito, ¿sí? o el nuevo esporofito, perdón, es a partir de esa fecundación, la formación del gametofito, perdón, la formación del cigoto 2N, que está unido, ¿sí? al gametofito, por eso decíamos que es dependiente, y que por sucesivas divisiones termina formando, ¿sí? o va a ir desarrollando el nuevo esporofito adulto, pero que tiene un pie, ¿sí? que lo mantiene unido y dependiente del gametofito, porque hasta que empiece a desarrollarse y a poder tener capacidad fotosintética, se tiene que nutrir de algún lado. ¿De dónde se nutre? A través de ese pie del gametofito, que es el que le da el alimento. ¿Bien? Y para finalizar, que vamos a desarrollar así en absolutamente todos los grupos, vamos a hablar de un poco de la ecología de cada grupo, de los usos y demás. Se usa muchísimo en vivienda, como cobijo, como incluso lo usan muchísimo para resguardo y alimentación de los invertebrados, algunos vertebrados. Son importantísimos bioindicadores de polución ambiental.
reducen el estrés hídrico porque mantienen muchísimo la humedad. Esto está muy vinculado con el video que ustedes tienen para mirar, por ejemplo, en la práctica. Fijan en toda su estructura, porque tienen la capacidad, como le decíamos, no tienen un tejido de vascular o de conducción, fijan, ¿sí?, a través de todos sus componentes, grandes cantidades de carbono y nitrógeno, de ahí la importancia como indicadores, sobre todo de polución ambiental. Y particularmente dentro de la ecología son tan importantes como que facilitan el asentamiento de plantas superiores a partir de la acumulación de materia orgánica. Esto mismo, al ir cubriendo las rocas, ¿sí? O son los primeros colonizadores y permiten de alguna manera reducir la erosión del suelo y constituyen, si se quieren, las primeras etapas de sucesión de todos los grupos de plantas vasculares superiores. Son tan importantes como esto, ¿sí? Como que tuvieron registros incluso geológicos muy importantes, y evidencia esto de alguna manera de que hayan sido los primeros que fueron colonizando los ambientes terrestres, y a partir de ahí facilitándoles, a partir de evitar la erosión del suelo, la acumulación de materia orgánica, contener grandes cantidades de humedad, permiten de generar espacios o ambientes donde pueden después ser colonizados por las plantas vasculares como los grupos que vamos a ir viendo en las siguientes clases. En cuanto a usos, se usa muchísimo en horticultura, los usan como muros vegetales, como bioindicadores, sobre todo para prospección de minerales, se usa muchísimo también, como material de embalaje. Los usan también para fijar metales, por esto que les comentaba, tienen la gran capacidad de absorber y fijar, ¿sí? Por eso los usan como grandes filtradores de aguas contaminadas. También los usan y muchísimo, sobre todo antes, en la Segunda Guerra Mundial, como material medicinal de vendaje, porque les servía como regeneración de la piel o antibiótico, incluso se usa muchísimo en las comunidades por ahí originarias todavía, contra quemaduras, por esa capacidad que tiene de mantener muchísimo la humedad que comentábamos, o incluso lo usaban para, de alguna manera, como tónicos contra las mordeduras o fiebre. Hay unos estudios que a partir de algunos grupos de musgo se puede obtener una sustancia que es la diprofilina, que está siendo utilizada en estudios para controlar el cáncer, e incluso se usa muchísimo, por supuesto, en genética, porque tienen la posibilidad de producir proteínas y modificar plantas, particularmente las de importancia agrícola, ¿sí? Aquí tienen una imagen que les muestro aquí abajo, de un cantero, de una autopista, esto creo que es en Alemania, en donde los usan para reducir la polución ambiental, por esta gran capacidad que les comentaba que tienen de absorber los metales. Y les quería dejar dos cosas más, hay muchísimo con el tema de los musgos. Hay unos últimos estudios, desde el 2013 en adelante, que se está estudiando todo lo que tiene que ver con el concepto de cambio climático, y son muy importantes como indicadores estos grupos. Hay unos trabajos que les dejo aquí, que se está comentando que ya hay estudios de años que se vienen dando por el tema de el cambio climático, el incremento en la reducción de la capa de ozono, el incremento de las temperaturas, con el deshielo en el grupo, por ejemplo, en un sector de la Antártida, se ha empezado a ver o le están diciendo que la Antártida se está poniendo verde, porque empezaron a registrarse mucha proporción de una especie en particular, de Polytrichium strictum, ¿sí?, de musgo, que se está evidenciando gracias al retroceso de lo que es el proceso de deshielo, ¿sí? Entonces, para mostrarles que son muy importantes también como indicadoras para estudios a escala, de modelaciones de cambio climático muy importantes, muy interesantes. Y también esto es un trabajo que se lo acaban de presentar, creo que en Australia, un grupo de estudiantes de biología que se agruparon con grupos de arquitectura y con grupos de construcción, que también están haciendo un estudio para el desarrollo de una pintura a base de esporas de musgo, que la idea es constituir como una fachada a determinados edificios,
con la posibilidad o la intención de que se pueda reducir el dióxido de carbono, ¿sí? Porque tiene esa capacidad de absorción que les comentaba, y están en este momento en proceso de validación, a ver si se pueden industrializar este tipo de material para en el futuro poder tener, si se quiere, ciudades más sustentables o sostenibles. Bueno, lamento que le haya sido muy largo el video, el tema, para introducir Biofitos necesitábamos sí charlar de ciclo de vida y conceptos que ustedes tenían de alguna manera o tienen que un poco repasar, lo vamos a ir viendo en la práctica, espero que les haya sido de utilidad, y bueno, nuevamente felicitaciones por los exámenes, y nos vemos en las instancias sincrónicas con los que se puedan sumar, y los que tengan cualquier tipo de duda, saben que se pueden comunicar con nosotros o cualquiera de sus tutores. Así que los dejo y nos vemos.